Hola, hola, hermosas almas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de este podcast de Santuario de Dios, revelando la verdad de Cristo. Y bueno, antes de comenzar y de contarles de qué va a ir este podcast y cómo es que nació, me interesaría que pudiéramos hacer una oración para poder abrir el espacio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Padre Dios Todopoderoso, desciende a este espacio con tu infinita presencia, desciende ante toda la gente que va a estar viendo y va a llegar este podcast, que hoy inauguramos el primer episodio en tu honor y para gloria de tu reino. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo también que nos derrame su gracia divina, su misericordia, y que este mensaje y cada episodio que hagamos llegue a través del Espíritu Santo hacia ti, que no haya ninguna distorsión del mensaje, y la intención de cada episodio es que tú puedas recibirlo en su plena totalidad, con ese amor con lo que lo hemos preparado para ti. Y San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, ahora sí, hoy tenemos nuestro primer episodio. Pero antes de irnos a este primer episodio, quiero hacer una introducción de por qué nace este llamado que Dios siembra en mi corazón para abrir este podcast. Y este podcast nace con un propósito que es muy claro: ofrecer en cada uno de estos episodios un acto de reparación por todos los agravios, por todos los ultrajes y por todas las blasfemias que diariamente se cometen contra el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, contra su sagrado corazón y contra Jesucristo presente en la Eucaristía. Pero también nace de una reparación de mi proceso personal, de una reparación que ha surgido a través de mi conversión. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el primer episodio no tendrá que ver con mi conversión? Porque ya he hablado mucho de mí en otros espacios, en otros espacios que me han abierto para compartir mi testimonio de conversión, y también en Instagram. Entonces, no quise que este primer episodio fuera dirigido a mí y a lo que yo he estado viviendo. En algún momento haré un episodio profundo de ese proceso, pero hoy me gustaría dirigirlo a una verdad que me parece mucho más importante. Porque durante muchos años de mi vida, muchos años, yo también me alejé de la verdad revelada que era Cristo, y la negué y la rechacé. Y yo también permití que mi corazón se dejara llevar por corrientes, por ideas, por enseñanzas que podían sonar muy hermosas, esperanzadoras, que incluso parecían espirituales, muy espirituales, pero que no tenían una verdadera raíz histórica, ni bíblica, ni teológica. Durante mucho tiempo yo me dediqué a buscar respuestas, pero no desde un lugar de encontrar a Dios, sino yo busqué esas respuestas desde lo que para mí me hacía sentir bien, desde lo que encajaba en mi manera de ver el mundo. Y cuando nosotros buscamos respuestas desde ahí, sin darnos cuenta, vamos construyendo una imagen de Dios que no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras, sino más bien adaptamos a Dios a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que queremos y a lo que sentimos. Y lo mismo va pasando con Jesucristo. Ok, pero aquí viene la revelación importante. Cuando Él se revela en mi corazón y empieza a transformarlo, descubro un mundo completamente diferente, pero no es solo que lo estuviera descubriendo, sino que la reparación y la restauración que he vivido a nivel personal y a nivel familiar no se compara con todos los años de terapias, de energías, de manifestación y de un montón de cosas, ¿no? Entonces,
La verdad es que esa verdad que yo creía era una construcción personal. Pero ahora sé que la verdad tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo, porque como nos dice en las Escrituras en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No nos dice, hay muchos caminos, hay muchas verdades, busquen el que ustedes quieran y adapten el que mejor, eh, y más bien, y transiten el que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Que los humanos tendemos peligrosamente a hacer eso. Cuando una verdad no se adapta a nuestras necesidades, entonces no nos transformamos nosotros, queremos cambiar la verdad. Y porque la cambiemos y la repitamos muchas veces, no significa que se va a volver verdad. Y eso he entendido a lo largo de mi proceso de conversión y obviamente no ha venido de un entendimiento propio mío, sino de cuando permitimos que el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo nos guíen realmente, ¿no? Ahora, y precisamente desde este lugar es que voy a comenzar este episodio. Y este episodio va a ser muy revelador, no solo para mí, sino para ti, porque cuando hablamos de María Magdalena muchas veces encontramos dos extremos. Por un lado, una imagen de ella que se redujo únicamente a un personaje secundario dentro de la historia de Jesús. Y por otro lado, encontramos a una María Magdalena completamente transformada por corrientes modernas, donde ella aparece como una sacerdotisa secreta, una iniciada en misterios ocultos, una guardiana de conocimientos escondidos o incluso como una portadora de una historia que la iglesia quería haber ocultado, ¿no? Entonces, y esto me toca profundamente porque yo también escuché muchos años estas historias. Yo también encontré en estas narrativas valor, encontré, me parecían profundas y me parecía algo que revelaba un misterio que no se había querido contar durante tanto tiempo. Y por eso es que resultan atractivas. Porque cuando tú estás buscando respuestas, porque tienes hambre de Dios, tienes hambre de la verdad y tienes hambre de poder hacer que algo funcione en tu vida, le da sentido a cosas, a secretos ocultos, a historias que pueden parecer fascinantes. Pero también llega un momento en el camino donde te paras y empiezas a preguntarte algo muy diferente. Porque ya no empieza a ser solamente esto me gusta, esto me hace sentir algo, sino empieza a ser esto es verdadero, tiene una base histórica, está sostenido por documentos, me está llevando realmente a Cristo o me está llevando a construir una imagen lejana de Él. Y por eso quiero que hoy hagamos este podcast que va a ser muy importante tanto para ti como para mí, que es volver al origen. Por eso te voy a pedir que te quedes hasta el final, que te suscribas al canal y que compartas este episodio. No vamos a comenzar por novelas, no vamos a comenzar por teorías modernas, no vamos a comenzar por interpretaciones que aparecieron siglos después. Vamos a comenzar por las fuentes más antiguas que tenemos, ¿no? Y vamos a preguntar realmente quién es María Magdalena. Y voy a ofrecer, como dije, este episodio no solo en reparación, sino verdaderamente en el profundo amor que siento por el santo nombre de Jesucristo y por el santo nombre de María Magdalena, que tampoco mereció ser tergiversado de la manera en que lo ha hecho. Por eso es que hoy vamos a indagar tan profundamente y me hubiera gustado que la Pita, que empezó a tener contacto con todas esas corrientes, hubiese tenido esa hambre de investigar y hubiese tenido esa hambre de saber fechas, historias, cómo se relacionan en esos momentos. Y por eso es que si tú estás viendo esto, seguramente es porque Dios lo puso en tu camino y porque ahora es el momento de que tú también te preguntes, ¿estoy construyendo verdades en base a lo que yo quiero, a lo que sueño, a lo que deseo, a mis fantasías, a lo que dice otra persona?
porque qué fácil es para nosotros como seres humanos poner nuestra fe, nuestra creencia y dar por verdad lo que dice cualquier otra persona que lo recibió, lo canalizó. Pero fíjense con qué facilidad lo podemos recibir, pero cuando se trata de la palabra de Dios es como que, lo rechazo. No, es que eso no me gusta tanto, es que ese Jesucristo y esa María Magdalena no van conmigo, es que ese Dios de la religión, o sea, la verdad. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos fantaseando verdaderamente con la verdad? Y a veces ni siquiera queremos conocerla. En estos episodios no únicamente me voy a centrar en hablar de la nueva era. Vamos a tocar algunos puntos que para mí son importantes, pero también voy a ir más allá. Y no solamente es hablar de la nueva era como desprestigio o como algo satánico, que lo es, pero no es solamente llevarlo hasta ese punto y no es llevarlo hasta ese punto de ataque. Estos episodios no van a ser un ataque ni a la nueva era, ni a las corrientes protestantes de las que vamos a hablar, ni a todo lo que viene, sino va a ser revelar una verdad que sí puede ser incómoda, que sí puede ser difícil de ver o de escuchar, pero que entre más que entre más podemos permitir y pedirle a Dios, si esto que esta mujer está diciendo es verdad, muéstramelo, pues no perderíamos nada, ¿no? A mí me hubiese encantado en algún momento de mi camino haber encontrado este tipo de contenido, pero no fue ya hasta muy avanzada mi etapa en la nueva era que pude encontrar ese contenido, que al irlo sintiendo y al tener esta revelación en mi propio proceso de Cristo fue transformando todo lo demás. Entonces voy a empezar por la pregunta. ¿Quién fue realmente María Magdalena según los documentos más cercanos al tiempo en el que vivió? Y cuando regresamos a esas fuentes, encontramos algo que es maravilloso. Encontramos a una discípula, encontramos a una mujer que siguió a Cristo, encontramos a una testigo, encontramos a una mujer a quien Cristo eligió para anunciar uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana y el fundamento de cualquier cristianismo. Vamos a llamarle cristianismo a todos los que creemos en Cristo, su resurrección. La verdadera María Magdalena no necesita que nosotros le agreguemos una historia secreta para reconocer su grandeza. Porque la dignidad de María Magdalena, si lo piensas bien, no viene de un supuesto misterio oculto, viene de Cristo. Entonces, vámonos a las fuentes que tenemos para hablar de ella. Y aquí tenemos el Evangelio de Marcos. Aquí tengo también en la computadora citas bíblicas. También tengo los versículos, fechas y nombres que para mí es importante dárselos exactos y que no se me vayan a pasar. El Evangelio de Marcos, que es considerado por muchos especialistas como uno de los evangelios más antiguos, nos presenta a María Magdalena en un momento súper decisivo, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena. Esto está en Marcos capítulo 15, 40, en el versículo 40. ¿Ok? Entonces, y aquí vamos a hacer, nos vamos a detener y lo vamos a ver, ¿no? Mientras muchos discípulos habían huido, porque la verdad es que todos los discípulos huyeron, menos Juan el Amado, su madre, la Virgen María, y María Magdalena. María Magdalena permanece. Ella está cerca de la cruz, ella acompaña todo el sufrimiento de Cristo. Ella permanece cuando humanamente parecía que todo había terminado. Ahora, después ella vuelve a aparecer como testigo de la sepultura y como testigo de la tumba vacía. Aquí este es el momento central de la aparición de María Magdalena, la resurrección. El Evangelio de Marcos nos vuelve a decir, Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9.
Y esto es profundamente significativo, porque si nos vamos históricamente al contexto del siglo primero, presentar a una mujer como la primera testigo de un acontecimiento tan más importante y de esa magnitud, pues no era como una opción conveniente, ¿no? Si alguien hubiese querido inventar un relato para hacerlo más aceptable culturalmente, ¿no? Sin embargo, esa es precisamente la memoria que se conserva en la tradición cristiana. Cristo resucitado se manifiesta primero a María Magdalena. Y por otra parte, tenemos el Evangelio de Juan. Encontramos una escena todavía mucho más profunda. María Magdalena llega al sepulcro. No reconoce inmediatamente al Señor. Entonces Jesús pronuncia una sola palabra, María. Y ella responde, Rabí. Y cuando él menciona María, debemos saber que cuando Jesús la llama por su nombre, desde que la liberó de los 7 demonios, es un acto muy simbólico que en la resurrección la vuelva a llamar María. ¿Ok? Entonces, tenemos que Cristo la llama por su nombre y después la envía a anunciar a los discípulos. Entonces, en Juan capítulo 20, versículo 18, tenemos que ella dice, he visto al Señor. Por eso la tradición la llamó apóstol de los apóstoles. No porque perteneciera al grupo de los 12, sino porque ella fue enviada a anunciar a los mismos apóstoles, a los mismos 12, la noticia más importante, que Cristo había resucitado. Y entonces aquí empieza toda la investigación que me dediqué a hacer con fuentes históricas de María Magdalena. ¿Y por qué si esta es la María Magdalena que encontramos en las fuentes más antiguas? Entonces, ¿de dónde vienen las historias de una sacerdotisa egipcia, ¿no? Que fue iniciada en los misterios de Isis? ¿De dónde viene la historia o la idea de que era esposa secreta, pareja sagrada de Jesús? ¿Y de dónde viene la idea de un linaje oculto que había que preservar, incluso hasta de la misma Iglesia Católica? Y entonces, la historia, ¿ok? Tiene una forma de responder a estas preguntas. Porque si lo dejamos únicamente en canalizaciones de no sé quién, en sentires, en transmisiones, no encontramos verdaderamente un documento sobre roca firme que nos hable de esto. Entonces, ¿cómo responde la historia? Cuando preguntamos por las fechas, cuando preguntamos por los documentos, cuando preguntamos por los autores y cuando preguntamos por la relación que estos textos tienen con los acontecimientos que obviamente van narrando y que van proponiendo. Y cuando hacemos todo este recuento que hice, me doy cuenta que María Magdalena ya es extraordinaria por sí misma, que nunca necesitó ser convertida en alguien que no era, porque ya Cristo le había dado un lugar único. Ya era discípula, ya era testigo, ya era anunciadora de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde aquí nosotros empezamos a entender que no necesitamos ninguna de las imágenes modernas que se construyeron alrededor de ella. Pero vamos a ver, eh, vamos a entrar a una de las ideas que más se ha repetido en las corrientes espirituales modernas, porque ni siquiera vienen de los primeros siglos del cristianismo, vienen años después. Y una idea que yo escuchaba mucho y que también me gustaba repetir mucho sin tener ninguna prueba histórica, ni ningún documento, ni siquiera saber si era posible, era que Jesús habría viajado a Egipto siendo adulto y que habría sido iniciado en antiguos templos, como los templos egipcios, y que había recibido todos esos conocimientos ocultos y secretos que se dice
que están en los templos egipcios. Y que obviamente posteriormente a la única que se los había transmitido esa sabiduría oculta era a María Magdalena. ¿Ok? Y ahora, este episodio solamente lo voy a enfocar en María Magdalena. En algún episodio me enfocaré en Egipto, en los templos y en todos los misterios que hay ahí. Ahorita nos vamos a ir con María Magdalena. Entonces, aquí es donde vienen estas corrientes atractivas que dice, sí, claro, hay misterios, hay conocimientos perdidos, hablan de una verdad escondida que se ha negado durante siglos, ¿no? Y entonces volvemos a preguntarnos de dónde viene esta versión, de dónde viene esta idea, cuándo aparece, quién la escribe, qué documentos antiguos sostienen y qué podemos realmente comprobar históricamente. Porque una cosa que he aprendido en todo este proceso de conversión es que la verdad no tiene miedo a que la investiguemos, porque si algo es verdadero puede ser examinado, puede ser confrontado con fechas, documentos y fuentes. Es lo que muchos historiadores han hecho con Jesucristo. Incluso no necesitan ser cristianos y con Jesucristo y con Dios para realmente ver su veracidad. Y muchos científicos que han ateos contrarios a Dios han terminado convirtiéndose cuando hacen estas investigaciones profundas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de Egipto, me di a la tarea de buscar qué era Egipto en los tiempos de Jesús, ¿no? Porque entonces, desde estas corrientes espirituales modernas, Egipto es un lugar súper mágico, es casi casi Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Una gran escuela espiritual donde todo mundo iba a ser iniciado y durante mucho tiempo esa narrativa de ven a Egipto, iníciate, yo me inicié en Egipto, es un boom y creo que todavía lo sigue siendo en estas corrientes y lo digo porque yo llevé mucha gente a Egipto. Yo fui a Egipto a participar de estas iniciaciones para recibir estas informaciones secretas, ¿no? Pero realmente te das cuenta que todo lo que tiene Egipto está a la luz de la vista y que todos esos misterios siguen únicamente siendo como estos mitos y estos relatos, ¿no? Y entonces, como les digo, me voy a meter a Egipto en la parte de María Magdalena y después abarcaré más profundo ese tema. Pero cuando no en este episodio, en otro. Pero entonces cuando nos acercamos a la historia real, en la época en la que Jesús vivió, Egipto ya formaba parte del Imperio Romano. Después de la muerte de Cleopatra VII, en el año 30 antes de Cristo, Egipto ya había quedado bajo el Imperio Romano. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la vida pública de Jesús no la estamos hablando en el Egipto de los faraones como una civilización independiente, ¿no? Sino le estamos hablando como una provincia dentro del mundo romano que conservaba sus propias tradiciones religiosas. Debemos acordarnos que Roma era el conquistador de gran parte de Europa y de África, ¿no? Entonces, sí existían templos, sí existían sacerdotes, sí existían cultos dedicados a divinidades como Isis y Osiris, pero aquí viene la pregunta nuevamente. ¿Tenemos algún documento histórico que sostenga que Jesús viajó a esos templos para recibir una iniciación? Y lo que les estoy diciendo es que si nosotros nos preguntamos, ¿tenemos documentos? No. Entonces, la investigación que nosotros hacemos es que si esa iniciación egipcia hubiera sido una parte fundamental de la identidad de Jesús, esperaríamos encontrar fuentes más cercanas de su vida y esperaríamos encontrar referencias en los primeros testimonios cristianos y esperaríamos encontrar alguna tradición antigua que conservara esta memoria. Incluso lo veríamos en referencias de historiadores.
porque la mayor parte de las cosas que se ha comprobado históricamente de Jesús también ha venido de historiadores que no han tenido nada que ver con el cristianismo, pero que han confirmado todo lo que hoy conocemos de Jesucristo. Y cuando revisamos estas fuentes antiguas, encontramos algo muy diferente. Encontramos a un Mesías, Cristo, dentro del pueblo de Israel. Encontramos a un maestro judío que interpreta las escrituras de Israel. Encontramos a alguien que enseña en las sinagogas, que celebra las fiestas judías y que nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La única referencia que tenemos de Jesús en Egipto aparece en el Evangelio de Mateo. Y este Evangelio y esta referencia en específico nos habla de la huida de la Sagrada Familia cuando Jesús era niño. Mateo capítulo 2, versículo 13. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Estamos viendo que este pasaje habla de un Jesús niño, pero no habla de un Jesús adulto viajando para estudiar en los templos, no habla de una escuela sacerdotal egipcia, no habla de una iniciación secreta, sino habla de la protección que Dios despliega a la Sagrada Familia frente a la persecución de Herodes. Entonces, esta idea de Jesús iniciado, ¿cuándo empezó a aparecer realmente? Y entonces, la imagen de Jesús iniciado en misterios ocultos no nace en el siglo I, comienza a tomar fuerza muchísimos siglos después, especialmente en los movimientos esotéricos modernos que buscaban encontrar una sabiduría común detrás de todas las religiones. Estamos viendo que no son del siglo I, sino son del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Cuántos años después? Muchísimos años después. Entonces, estos conceptos modernos esotéricos son los que mezclan al Egipto antiguo, al hermetismo, a la alquimia, al ocultismo, a la teosofía y a las interpretaciones alternativas del cristianismo. Ahora, dentro de todo este ambiente surge una nueva interpretación de Jesús, ya no solamente como el Cristo que anunciaba la palabra de Dios en las Escrituras, sino ahí empieza toda la teoría de un maestro más espiritual que habría pasado por diferentes escuelas de conocimiento oculto. Ahora, si volvemos a regresar a la diferencia de años, entonces tenemos que ver algo que es fundamental. ¿Cómo esta interpretación nueva de Jesucristo la han hecho diferentes personas y la han hecho siglos después? Entonces, eso pertenece, creo que todas esas interpretaciones pertenecen más que a la verdad histórica, a la verdad que cada persona intentaba traer para entender algo que es tan complicado, tan profundo y tan inentendible como Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios y es divino. Y cuando el ser humano no puede entender algo así, se va esto, a quererlo interpretar de manera que lo podamos entender. Y entonces aquí viene todo eso, ¿no? Jesús fue iniciado en Egipto. Pero volvemos a lo mismo. Esta afirmación no tiene ninguna cadena documental ni histórica desde el siglo I. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos insertar a Jesús en una historia que aparece muchísimos siglos después, lo que estamos haciendo es lo que ha hecho la espiritualidad moderna durante todo este tiempo. Dejar de conocer verdaderamente al Cristo, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre y a Dios mismo para empezar a escuchar, adoptar y transmitir una versión de Jesús creada según
nuestras propias ideas. Y ahí viene lo peligroso, porque no estamos verdaderamente permitiendo que Jesús nos transforme, sino tenemos un Jesús a nuestra medida. Un Jesús que viene a confirmarnos lo que queríamos creer. Pero recordemos que Cristo no viene a adaptarse a nuestras ideas. Cristo viene a revelarnos la verdad. Y si volvemos a los evangelios, nos damos cuenta que encontramos cosas muchísimo más profundas que un secreto oculto. Encontramos al Hijo de Dios en la historia. Encontramos a Cristo que llama a la conversión. Encontramos a un Cristo que no escondía el mensaje para una sola élite de iniciados, sino que cuando él predicaba, él decía, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces, después de esta pieza que es fundamental, nos vamos a otra pieza fundamental que construyó la narrativa de María Magdalena. Y nos vamos a los evangelios secretos. Y cuando nosotros volvemos a ver nuevamente la palabra, ay, los evangelios secretos, los evangelios prohibidos, los evangelios apócrifos, ahí la iglesia nos está ocultando algo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, esta frase ha estado sonando, la hemos estado escuchando y la hemos estado replicando. La iglesia ocultó los verdaderos evangelios. Y no solo ese ha sido el problema con la nueva era y con las corrientes, con el gnosticismo y con las corrientes modernas espirituales, sino también ha sido el problema con la rama protestante. Que de eso también haré un episodio más adelante. Entonces, la iglesia quitó todos los textos y todos los libros donde estaba la verdadera historia de María Magdalena, ¿no? Y mucha gente se va buscando los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos porque dicen, esos revelan lo que verdaderamente pasó. Y eso es súper atractivo, ¿no? Y sobre todo con el odio tan profundo que hay, no solo de estas corrientes, no solo de las ramas protestantes, sino de estas corrientes espirituales modernas contra la Iglesia Católica. Entonces, si hay un profundo odio, tú no conoces tu fe, hay una separación de la Iglesia, por supuesto que igual que yo, te vas a perder en esta narrativa porque es sumamente atractiva, igual que yo me perdí durante mucho tiempo, ¿no? Pero volvemos a las mismas preguntas del principio. ¿Quién escribió estos documentos? ¿Cuándo fueron escritos? ¿Qué dicen de María Magdalena realmente? ¿No? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que investigar. ¿Y qué significa estos evangelios gnósticos? ¿Qué significa la palabra noxis? La palabra noxis viene del griego y significa conocimiento. Pero cuando hablamos del gnosticismo no estamos hablando de una sola religión o de un solo grupo organizado. Estamos hablando de diferentes corrientes espirituales y filosóficas que comenzaron a desarrollarse especialmente durante el siglo segundo y tercero después de Cristo. Ahora, algunos de estos grupos gnósticos toman elementos del cristianismo, toman personajes bíblicos y los reinterpretan con sus propias ideas y su propio conocimiento espiritual. ¿Ok? Ahora, aquí está verdaderamente lo peligroso, que cuando nosotros reinterpretamos, por más que queramos crear una verdad, solo hay una sola verdad que no debió ser creada y que no dijo Jesucristo. Bueno, cuando venga la Biblia o cuando vengan demás corrientes filosóficas, reinterpreten ustedes como quieran lo que yo dije y hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí por eso regresamos. El cristianismo de los apóstoles anuncia algo completamente distinto. Jesús no presenta su mensaje como un secreto que sea solo para una alta élite espiritual.
Jesús predica públicamente, Jesús enseña delante de las multitudes, Jesús habla en las sinagogas, Jesús llama a todos a la conversión. Cuando Cristo resucita, no envía a sus discípulos a decir, guarden este conocimiento para unos cuantos, ¿saben? Y ya que vengan las corrientes más modernas, entonces ya los vuelven a reinterpretar porque realmente esto que les quise decir, pues no se los dije, ¿no? Los envía a anunciar la buena nueva. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Y entonces, ¿qué pasa con estos textos? Vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar primero del Evangelio de María, porque este es uno de los textos más mencionados para asegurar que María Magdalena es poseedora de secretos y misterios ocultos y que y que se casó con Jesucristo, ¿no? Pero este evangelio primero no fue escrito por María Magdalena y yo también me llevé una sorpresa tremenda. Estoy subiendo a mi gatita. Cuando me di cuenta que este texto ni siquiera había sido escrito por María Magdalena, a diferencia del Evangelio de San Juan, de San Marcos, de San Mateo, de las cartas de San Pablo, el Evangelio de San Lucas, que sí fueron escritos de puño y letra por ellos. Pues no, este texto, este Evangelio de María, es un texto anónimo y ya desde ahí nos habla de algo muy importante. Y este texto es un manuscrito copto, conocido como el Papiro Verolinensis 8502, descubierto a finales del siglo XIX y publicado posteriormente por investigadores. ¿Ok? Ahora, ¿qué dicen los investigadores de este texto? Lo ubican en el siglo II. Y ya esto es muy importante, porque estamos hablando de un escrito que aparece 100 años después, muchas generaciones después de la vida histórica de María Magdalena. Y entonces, ¿qué dice el texto? ¿No? Esto también es muy importante. Ahora, ¿qué dice y cuándo aparece el texto? Es tan importante porque volvemos a lo mismo. Un testimonio cercano como los apóstoles, los evangelios de los apóstoles, que no tenían más de 30 o 50 años escritos después de la resurrección y la ascensión de Jesús, a un testimonio del siglo II. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una representación de María Magdalena como una discípula que tenía una comprensión espiritual importante. Aparece dialogando con otros discípulos, aparece transmitiendo enseñanzas y, por supuesto, las corrientes modernas lo tomaron para decir que María Magdalena era la verdadera líder y que fue desplazada por Pedro. Pero bueno, aquí este hecho hizo que estas mismas corrientes modernas después crearan un conflicto entre estos dos personajes apostólicos, entre Pedro y María Magdalena. Pero no hay ningún dato histórico de que este conflicto haya ocurrido exactamente así. Ahora, muchas obras antiguas utilizaban a personajes conocidos para expresar ellos sus propios debates internos en sus comunidades. Ahora, es decir, pueden hablarnos mucho de las ideas de quienes escribieron los textos, no de lo que realmente pasó históricamente. Ahora, el Evangelio de María no habla de una hija de Jesús y de María Magdalena, no habla de un linaje secreto, no habla de una sacerdotisa egipcia, no habla de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Esos elementos los interpretaron después. Entonces, ¿no se les hace muy interesante que siendo tan importante todo esto, y supongamos que la iglesia le hubiera ocultado fuentes históricas, no lo hubiesen comprobado en algún momento? Porque eso ha pasado. Las fuentes históricas no mienten. Entonces,
Ahora, otro de los evangelios gnósticos usado para sustentar esto es el evangelio de Felipe, ¿ok? Y el evangelio de Felipe también lo encontramos, que lo sitúan los historiadores o los investigadores entre el siglo II y el siglo III. Y aquí aparece una frase que hace referencia a un beso, ¿no? Y de ahí vienen todas las interpretaciones que concluyen que Jesús y María Magdalena eran pareja. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que revisar el texto. No estamos igual ante un documento del siglo I. Tampoco fue escrito por Felipe el apóstol. Y esto también me dejó de a 6. Y el texto pertenece a una corriente teológica específica, porque utiliza un lenguaje simbólico propio de ese ambiente. ¿Ok? A ver, en estos textos antiguos, especialmente de dentro de estas corrientes místicas, las imágenes de unión, de beso, de cercanía, podían tener significados espirituales. Así que esto pudo haber sido un simbolismo, pero no en una afirmación biográfica sobre que este matrimonio ocurrió, ¿no? Ahora, si recordamos al cristianismo primitivo, los apóstoles, la mayoría de ellos se casaban. Ahí todavía no estaba el celibato, ¿no? O que no, o como ahora, los padres de la iglesia, los sacerdotes, que no pueden tener esposas ni familia. Ellos sí podían hacerlo todavía. ¿Por qué ocultarían un dato tan importante de una esposa, llámale María Magdalena o como le quieras llamar, y de una descendencia? ¿Por qué lo ocultarían? Ahora, hay otro documento fundamental para esto que es el Pistis Sophia. Y este también es un escrito gnóstico. Y también lo situamos entre los siglos III y el siglo IV. O sea que este ya se desplaza todavía más lejos de la vida de Jesús y de María Magdalena. Y aquí nuevamente vemos a María Magdalena como una figura importante porque no hemos estado diciendo que no lo es y tampoco estamos demeritando su papel, sino que la función aquí es resignificar el verdadero papel y la verdadera dignidad de María Magdalena en todo esto. Y María Magdalena hace preguntas, participa en diálogos, tiene un papel muy destacado y entonces eso lleva a decir, esta es la verdadera María Magdalena. Y ahora, el Pisti Sofía, tenemos que irnos a algo que es muy importante. No es un evangelio escrito por un apóstol durante la vida de Jesús. Es un texto posterior que refleja las creencias y la espiritualidad de la comunidad gnóstica. Y estamos diciendo que los gnósticos reinterpretaban todo a como la vida o ellos o sus verdades creían, ¿no? Entonces, y aquí, pero aún en el Pisti Sofía, en esta reinterpretación, volvemos a encontrar lo mismo. No hay una hija llamada Sara, no hay un linaje de Cristo, no hay una tradición egipcia transmitida por María Magdalena. Aunque reinterpretan, volvemos a encontrar que no hay nada de esto. Y tampoco hay un sacerdocio femenino secreto. Entonces, ¿por qué estos textos que no demuestran nada de lo que se dice tienen tanta fuerza? ¿No? Y yo diría que aquí hay varios elementos, tres muy importantes, porque tenemos a una persona real, que es María Magdalena, tenemos textos antiguos que son los escritos gnósticos, que hasta se oyen, ¿no? Y tenemos las reinterpretaciones modernas que agregan elementos a estos textos originales, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos tres elementos, terminamos creando una historia donde parece que todo viene de una tradición continua, pero la línea histórica no se sigue,
nos muestra que son momentos completamente diferentes, son autores diferentes, son contextos diferentes. Y esta parte para mí es muy importante dentro del propio proceso que yo viví a través de todo esto, porque a veces queremos encontrar una María Magdalena extraordinaria, ¿no? Y creemos que necesitamos encontrarle un secreto para que su vida y lo que ella desempeñó con nuestro Señor Jesucristo tenga valor. Pero cuando regresamos a los evangelios, volvemos a encontrar lo mismo. Una mujer que fue mirada por Cristo, una mujer que fue transformada por su encuentro con Él, y encontramos una discípula enviada a anunciar la resurrección. Volvemos, el evento más importante y que sustenta todo el cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí nos damos cuenta que eso no necesita ser reemplazado por una historia oculta, por más maravillosa que se oiga, porque la obra que hace Cristo en una persona creo que es el mayor misterio revelado. Ahora, aquí vamos a entrar a otro punto clave. ¿Y por qué hay una gran herida o una de las heridas más grandes alrededor de María Magdalena? Y que esa herida durante mucho tiempo se convirtió en la iglesia, o más bien durante mucho tiempo se sostuvo, la iglesia convirtió a María Magdalena en una prostituta, el patriarcado represor. La iglesia borró su verdadera identidad. ¿Ok? Pero entonces, nos vamos a ir a ver qué ocurrió realmente. ¿Ok? Y nos vamos a Lucas, este es Lucas, eh, el capítulo 8, versículo 2, y Lucas nos dice, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y quiero que presten atención bien a las citas bíblicas, porque estas citas bíblicas nos van a llevar a ese hilo conductor de esta herida. Entonces, la escritura nos dice, hay una mujer que fue liberada, una mujer que fue transformada por el encuentro con Jesús, una mujer que siguió al Señor y una mujer que estuvo presente en la cruz y que fue testigo de la resurrección. Algo muy importante, el Evangelio nunca dice que María Magdalena era una prostituta. Y entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y aquí tenemos algo muy importante. En el Evangelio de Lucas aparece otra mujer, una mujer pecadora que unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Pero el texto no dice que esa mujer era María Magdalena. Ahora también aparece María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, quien unge a Jesús en otro de los evangelios. ¿Qué pasó aquí? Que con el paso de los siglos, algunos intérpretes comenzaron a relacionar y a creer que era la misma persona. Ahora, ¿hubo una equivocación por parte de la iglesia? Sí. Por parte de la iglesia católica, sí. Y fue con el Papa Gregorio Magno en el año 591 en su homilía 33 sobre los evangelios. El Papa Gregorio Magno interpretó que la mujer pecadora de Lucas 7, María de Betania y María Magdalena eran la misma persona. ¿Ok? Y no estamos hablando de que la Biblia no diga esos evangelios, sino estamos hablando de que fue una interpretación que el Papa hizo y que fue una interpretación errónea. Y aquí es donde se generó la confusión. Y esa interpretación se sostuvo durante mucho tiempo en la Iglesia Católica. Ahora, y por eso esta parte que dice, la Iglesia quiso destruir la imagen de María Magdalena, tomó tanta fuerza. Pero esto solo fue la interpretación de unir a estas 3 mujeres en una sola y hacer referencia a María Magdalena. Pero no fue que la iglesia quisiera destruir la imagen de María Magdalena, porque María Magdalena prevalecía en el resto de los evangelios.
nunca fue sustituida, nunca fue quitada, nunca fue suplantada y nunca se dijo que ella no fue testigo de la pasión, que no fue discípula de Cristo, que no vio el sepulcro vacío y que no anunció la resurrección. Eso no se pudo borrar jamás de la historia. Sí hubo una mala interpretación, pero esto jamás se borró de la historia. Entonces es importante reconocer los aciertos como los desaciertos, ¿ok? Y aquí vamos a irnos a que con el paso del tiempo y con todo este desarrollo de los estudios bíblicos, pudieron empezar a separar a María Magdalena de la mujer pecadora de Lucas 7 y de María de Betania. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? En lugar de permitir, o más bien durante mucho tiempo se permitió que María Magdalena empezara a ser un símbolo de una lucha humana, un símbolo contra la iglesia, un símbolo contra la fe y un símbolo de una ideología. Pero si nosotros dejamos a María Magdalena y la reducimos a eso, entonces no estamos viendo realmente su grandeza y el papel tan importante que ella tuvo y la misión que recibió, porque ella fue la que dijo, he visto al Señor. Y eso es sumamente importantísimo, ¿ok? Ahora, mucho tiempo después nosotros podemos ver que este error, ¿ok? Lo restaura la iglesia y la vuelve a ser apóstol de los apóstoles, cuando pueden hacer esta separación. Inclusive tenemos que este 22 de julio tenemos la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena, porque es una santa, y el Papa Francisco eleva a fiesta litúrgica su celebración. Entonces, sabemos que no fue una prostituta, que no fue la pecadora y que ella fue la apóstol de los apóstoles. ¿Ok? Y llegamos a una de las cosas más importantes en esta historia, donde hay mezcla de esoterismo, gnosticismo, con parte de realidad histórica, ¿no? Entonces, aquí encontramos a María Magdalena, a Jesús, a los templarios, al Santo Grial, a un linaje secreto y a una sociedad oculta que ha protegido el gran misterio de María Magdalena durante siglos, ¿no? Y esto resulta bien interesante, sobre todo si esta narrativa después es apoyada a través del cine de una película que fue El Código Da Vinci y que te hace decir, "Ay, sí, mira qué misterio oculto, ¿cómo no nos han podido decir todo eso? Porque hasta es una novela, ¿no? Entonces, ahora, tenemos que irnos a la historia, no solo a lo que puede parecer atractivo. Tenemos que regresar a los documentos, a las fechas. Entonces, en René Le Chateau, espero que se pronuncie así, es, es una pequeña localidad ubicada en el sur de Francia. Y dentro de la historia aparece un sacerdote llamado Berenger Sauniere. Sauniere nació en 1852 y fue párroco de esta localidad a finales del siglo XIX. Esto es un hecho histórico. Existió Berenger Saunier, existe René Le Chateau y existió la restauración de la iglesia dedicada a María Magdalena. Ahora, durante el tiempo que este señor tuvo como sacerdote, realizó obras importantes y comenzó a tener una situación económica que generó muchas dudas y muchos relatos alrededor de lo que pasaba. Y aquí es cuando comienza el misterio. Y aquí es cuando comienzan a circular todas las teorías que dicen que este sacerdote tenía documentos secretos relacionados con Jesús y con María Magdalena y que él tenía todas las pruebas de un linaje secreto de Cristo.
Otros hablaban de que más bien tenía tesoros ocultos y otros hablaban de que más bien tenía conocimientos secretos guardados durante muchísimos siglos. Y volvemos a lo mismo, tenemos documentos, tenemos manuscritos, tenemos evidencia, tenemos una cadena histórica que conecte directamente a María Magdalena con una familia europea y volvemos a lo mismo, no lo tenemos. Ahora, si el linaje de Jesús hubiera existido y se hubiera preservado durante siglos, ¿qué tipo de evidencia es la que tendríamos que haber encontrado? Pues es evidencia muy básica e histórica. Más allá de que la iglesia la hubiese querido entregar, la hubiese querido entregar o no, más bien, se hubiese quedado en la historia. Y tendríamos genealogías, documentos familiares, referencias históricas independientes y una continuidad documentada. Pero nada de eso tenemos, nada de eso encontramos. Y aquí viene otra parte importante que es el priorato de Sion. ¿Y quién funda esta asociación? Pierre Plantar. Pierre Plantar nació, ya estamos hablando de 1920. O sea, muchísimos años después. Él es el fundador del priorato de Sion. Y esta asociación la registró en Francia en 1956. Estamos hablando de una asociación moderna del siglo XX. Entonces, podemos afirmar que verdaderamente había una organización medieval secreta creada durante muchos siglos para proteger el linaje de Cristo, pero no tenemos ningún documento histórico ni línea temporal de continuidad que confirme esto. Y si tú te vas eh, a este priorato de Sion, ¿ok? Supuestamente ellos tenían algo que era como medieval, que se llamaban los documentos conocidos como los dossiers secrets, ¿ok? Incluso estos documentos fueron inscritos en la Biblioteca de Francia, porque estos pretendían presentar una línea histórica que conectaba al priorato de Sion con todos estos personajes medievales, con los templarios y con el supuesto linaje real descendiente de María Magdalena y de Jesús. Pero las investigaciones posteriores confirmaron que estos documentos eran elaboraciones modernas y falsificaciones. Entonces, estamos hablando de documentos falsos y hechos en 1900, que te gusta, 56, o ponle 1900 y algo en adelante. Y esto es un punto relevante, ¿ok? Entonces, ahora vamos a llegar al punto de los templarios, porque aquí tenemos que ser muy cuidadosos con la historia. Los templarios, por supuesto que existieron. Fueron una orden militar y religiosa medieval. Ellos sí fueron una orden medieval, fundada aproximadamente a inicios del siglo XII. Tuvieron una enorme influencia, acumularon riqueza, participaron en las cruzadas y posteriormente fueron perseguidos y disueltos a inicios del siglo XIV. Todo eso es parte de la historia y no está oculto, ¿ok? Ahora, pero si nos vamos a esta historia de los templarios, ¿tenemos evidencia histórica de que protegieran un linaje de Jesús y de María Magdalena? ¿Tenemos evidencia histórica de que custodiaran el verdadero Santo Grial, entendido como la descendencia de Jesús y de María Magdalena? Pues no encontramos esa evidencia histórica en las fuentes medievales de esta orden. Esa interpretación y esa conexión que le quisieron dar aparece muchísimo tiempo después con todas las reinterpretaciones modernas. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los elementos reales, ¿no? Jesucristo existió, María Magdalena existió, los templarios existieron, el grial existe como símbolo dentro de la literatura medieval.
Pero después ahí empiezan a hacer sus mezclas e interpretaciones estas corrientes modernas. Toman símbolos, personajes, tradiciones y de ahí construyen una nueva narrativa que suena espectacular, llamativa y que por supuesto trae la estandarte de que levanta al sagrado femenino del patriarcado opresor y que nos libra de la mentira y de todo lo que la iglesia nos ha ocultado durante siglos. Entonces, por eso es que debemos regresar a preguntarnos, ¿y todo esto qué bases tiene? Y eso es lo que hice, porque verdaderamente dije, después del proceso de conversión y de todo eso, dije, no quiero vivir más entre nubes, cuentos, canalizaciones de no sé quién y de gente que incluso hace libros, ¿ok? Y que juran que se los han entregado un ángel del cielo. Bueno, pues ahí tenemos hasta el Corán, ¿no? Que dicen que fue entregado por el ángel Gabriel y bueno, tengo mis dudas. Después también haré un episodio del Islam, también lo tengo pendiente, entonces bueno. Entonces, cuando nosotros regresamos verdaderamente y nos quitamos de toda esta historia fantasiosa de secretos ocultos que no existen y que no tienen base histórica ni han sido revelados por nadie, y regresamos a lo profundo del Evangelio, encontramos a Dios siendo hombre. Encontramos a Cristo entregándose por amor y muriendo por ti, por tu salvación y por tus pecados. Encontramos a Cristo que no vino a esconder la verdad para unos cuantos, sino vino a anunciarla a todos. Y precisamente eso le costó la vida. Entonces, y si nosotros regresamos a esta riqueza y la enfocamos en María Magdalena, entendemos que su grandeza no es en que guarde un secreto de conocimientos ocultos, no es que haya sido la esposa de Jesús a la que nadie quiso reconocer, a la que la iglesia ocultó, no está en un supuesto linaje, está en que ella conoció a Cristo y fue el apóstol de apóstoles, fue transformada por Cristo, enviada por Cristo y fue testigo de la resurrección. Ahora, una de las mayores enseñanzas que me llevo de todo este camino de conversión es que la verdad de Cristo no necesita ser protegida por unos cuantos y por conspiraciones y oculta y resguardada, porque la verdad de Cristo la sostiene por él mismo, porque él es la verdad. Y si nos regresamos al Evangelio, lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, después de que recorrimos todo eso, de que miramos los documentos, las fechas y hasta la falsificación que hubo y las diferentes interpretaciones que surgieron de esto, vamos a volver a regresar a la verdadera María Magdalena, a la mujer real, a la discípula, a la testigo, a aquella mujer que escuchó su nombre de los labios de Jesús y pudo decir, he visto al Señor. Entonces, cuando quitamos todas esas capas que le hemos puesto a María Magdalena, esas historias inventadas, esas fantasías, esas pruebas históricas que no existen, esas pruebas teológicas que tampoco, esas interpretaciones que no se sustentan con nada, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando le quitamos todo eso? Cuando le quitamos esa imagen de sacerdotisa secreta, de esposa oculta, ¿qué queda? Porque ahora aquí hay otra cosa muy importante y la parte de la sangre de Cristo. Muchos escritores empezaron a escribir también que guardaban los secretos de la sangre de Cristo y que esos secretos estaban depositados en el Santo Grial y esa sangre que custodiaban era una hija, una descendencia, ¿ok? Pero realmente, si nosotros revisamos toda la parte del cristianismo, para el cristianismo, la sangre de Cristo representa la redención y la salvación del mundo. Incluso tenemos
novenas a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso sabemos del valor tan importante que es la sangre de Cristo. Y a través de esto es que se ha vuelto o lo han hecho como un misterio de un linaje biológico, cuando la sangre de Cristo para nosotros ya es preciosa y valiosa y se custodia por lo que es. No necesita ser guardada como linaje, como un secreto de un linaje oculto, sino va muchísimo más allá. Y esa parte es importante que podamos observarla, que podamos llevárnosla, porque entonces vamos viendo cómo verdades se van adaptando. Y estas verdades, cuando se van adaptando, no significa que porque se adaptan sean la verdad. Ahora, aquí quiero cerrar con algo que me parece importante y que estoy buscando una fecha histórica. Déjame ver. Ok, porque aquí me parece importante algo que no quiero que se me vaya, que es la parte de Sara. Entonces, aquí tengo, ok, otra de las cosas que encontramos en estos textos gnósticos es la parte de cuando María Magdalena llega al sur de Francia. Y ya me iba a ir sin cerrar con esto, pero no me quiero ir sin antes decírselos. Ahora, cuando empieza todo esto, ok, tenemos que empezar a ver qué imágenes se construyeron alrededor de Sara y de María Magdalena, porque hay tradición, hay historia y hay leyenda. Entonces, tenemos a María Magdalena, ok, tenemos estos relatos que realmente suelen movernos y tenemos a María Magdalena supuestamente llegando al sur de Francia, tenemos una comunidad secreta conservando su memoria, tenemos una descendencia oculta y tenemos una hija llamada Sara, ¿no? Un linaje que supuestamente fue protegido durante muchísimos siglos. Ahora, ¿qué documentos nos prueban esto? No tenemos ninguno del siglo I que diga esto, que diga que María Magdalena fundó una comunidad en Provenza, que se llevó el linaje secreto de Jesús. No tenemos nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos la tradición de María Magdalena en Francia, que pertenece principalmente al desarrollo del cristianismo medieval. ¿Ok? Durante esta etapa medieval llegaron muchísimos relatos a circular donde decían que muchos de los discípulos o algunos de los discípulos de Cristo habían llegado a la región de Galia, especialmente a esta zona conocida como Provenza. Dentro de estas tradiciones aparece María Magdalena, ¿no? Que se le asocia en lugares como Saint Mary's de la Mer y la cueva de Saint-Baume, ¿ok? A ver, según esta tradición, María Magdalena llegó al sur de Francia después de los últimos acontecimientos que vivió y que están narrados en los evangelios, ¿ok? Y que desde ahí se dedicó a años de oración y de penitencia. Entonces, aquí tenemos cosas muy importantes. Una tradición cristiana que tiene un enorme valor espiritual y devocional, pero eso no significa que cada detalle de esta tradición pueda comprobarse históricamente, ¿ok? Entonces, tenemos muchas comunidades cristianas que han conservado durante siglos la memoria de santos y de discípulos a través de relatos que fueron desarrollándose con el tiempo. Pero cuando nos vamos a la historia, tenemos que mirar fechas, fuentes y qué aparece en cada elemento. Y entonces encontramos a Santa Sara, ¿no? En Saint Mary's de la Mer. Existe la veneración a Santa Sara, conocida tradicionalmente como Sara la Cali. Con el paso del tiempo,
nuevamente estas corrientes modernas, tratando de difundir y sostener la idea de la hija de Jesús, toman a esta Sara como la hija de Jesús y de María Magdalena. ¿Pero esta información está en los evangelios? No. ¿Está en los primeros escritos cristianos? No. Ni siquiera está en los textos gnósticos antiguos, ni en los evangelios apócrifos, como ya vimos, ni en el Pistis Sofía, ni en ningún lado. Entonces, vemos cómo se repite este patrón. Hay una persona histórica real, que es María Magdalena. Tenemos una tradición medieval, la llegada de los discípulos, de algunos discípulos a Provenza, con una devoción local, la veneración de Santa Sara. Y después, ¿qué tenemos? La reinterpretación y una nueva narrativa que se va construyendo, ¿no? Lo mismo les decía, lo mismo ocurre con el Grial, con esta narrativa de preservar un linaje secreto, una línea descendiente donde no hay genealogías y no hay nada que sustente esta afirmación, ¿no? Entonces, no me quería ir sin esta parte y sin que resignifiquemos el verdadero honor y dignidad de María Magdalena, porque María Magdalena fue una mujer real, fue discípula de Cristo, fue la mujer que fue mirada por Jesús. Y para mí, creo que esa es la parte más importante, al igual que las partes que tuvieron los apóstoles, ¿no? Porque no debemos de pensar que para que alguien tenga un valor, tenemos que crearle una historia extraordinaria ante los ojos del mundo, o tiene que haber un secreto oculto para descubrir, o algo misterioso, o conocimientos que otros no tienen, porque eso no tiene que ver con el valor que María Magdalena tiene. Y Cristo nos lo muestra, ¿no? Cristo no la llamó, ni la convirtió en su discípula, ni la mandó a anunciar la resurrección porque fuera una sacerdotisa, porque tuviera conocimiento oculto. No le dio una misión de pertenecer a una élite espiritual secreta, sino que fue transformada por él. Y esa parte es importante, porque si regresamos al corazón de los evangelios, encontramos a una mujer que fue liberada por Cristo de 7 demonios. Encontramos a una mujer que permaneció junto a la cruz cuando muchos huyeron. Y miren, que para ustedes tal vez el decir, ay, fue liberada de 7 demonios, tal vez pareciera que por eso necesitamos encontrarle muchísimas más explicaciones, porque, ay, ¿cómo 7 demonios tan fácil? Pero realmente, cuando alguien ha vivido una posesión o ha sido influenciada por acciones demoníacas o por demonios, sabes lo fuerte que eso es y cómo Cristo te sana y te cambia la vida por completo al liberarte de esos demonios. Yo no sé si a mí Cristo me quitó 7, 8, 9, 10 o 20, pero desde mi testimonio te puedo decir que liberarte de esos demonios que no son tus pensamientos, no es tu subconsciente, no son tus proyecciones, no, es la fuerza del mal queriendo llevarse tu alma. Es una de las cosas más hermosas que Cristo puede hacer por ti. Y cuando vives y entiendes eso, sabes que no necesitas el adorno de misterios ocultos y en mi caso, de canalizaciones extraordinarias, de viajes extrasensoriales interdimensionales, de recibir información mágica y oculta de no sé quién y del universo, para ser verdaderamente una persona valiosa y poder verdaderamente seguir a Jesucristo. Y ese es el verdadero resignificado que tenemos que darle a María Magdalena, porque cuando muchos huyeron de la cruz, ella se quedó y permaneció con el Señor, se quedó y permaneció con Juan, el discípulo amado, se quedó y permaneció con la Santísima Virgen María. Y el hecho de que Jesucristo te llame por tu nombre, si tú no lo has oído, tal vez no sabes el impacto que tiene en tu vida y en tu conversión. Pero ese que te llame por tu nombre lo cambia todo. Parece algo tan sencillo, pero es algo tan profundo y tan transformador que solo los que lo hemos podido experimentar sabemos la profundidad
de lo que vivió María Magdalena y que no necesita ninguna bandera, ni que la tomen de ninguna ideología, ni de ninguna lucha, ni que la fomenten como un odio hacia algo para que ella sea valiosa, porque Santa María Magdalena es valiosa por lo que hizo. Entonces, me encanta eh, que ustedes puedan discernir y saber que no todo lo que es luz aparentemente es verdad y que no todo lo espiritual viene de Dios y que para eso es importante el discernimiento, permanecer en Cristo y en su palabra revelada fiel. Y a veces cuando dices eso en esta época parece muy extremista, ay, ¿cómo? Pero si no permaneces fiel a su palabra, vas a permanecer fiel y vas a prestar oídos a todas estas distorsiones y te vas a perder en el mundo. Y Jesucristo dijo, ustedes van a permanecer en el mundo, pero no son del mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro, muy claro. Y dejar de construir no solo a María Magdalena, sino a Jesucristo y a Dios como un personaje por nuestras ideas y por reinterpretaciones, ¿ok? Sino por una discípula fiel que recibió la misericordia de Dios y de Cristo, porque si tú has tenido un proceso de conversión, sabes lo que es recibir la misericordia de Cristo. Y si no lo has tenido, de verdad que oro por ti y deseo que puedas experimentar la misericordia de Dios y de Cristo. Porque Jesucristo pudo haber elegido a cualquier persona para anunciar la resurrección, pero fue ella, la apóstol de apóstol, Santa María Magdalena, a la que eligió para anunciar la resurrección. Porque Dios también ya la había escogido, porque Dios miró su corazón. Y por eso también la iglesia ahora la sostiene como la apóstol de apóstoles. Entonces, ella dijo, he visto al Señor, y eso se va a quedar para siempre como testigo de la historia. Que es muy diferente a que hubiera dicho, ay, descubrí un secreto, me dieron conocimiento oculto. No, todo eso, manuscrito de María Magdalena, las potestades del ego, que no sé qué, que no sé qué tanto, que no sé qué tanto, son canalizaciones. Y los demás libros que he visto son reinterpretaciones modernas de lo que verdaderamente fue María Magdalena. Entonces, esta parte me encanta porque cerramos con la mujer real, con la grandeza de María Magdalena y porque aquí encontramos el peso que te quita vivir desde la mentira y poder entregarte a la verdad que es Cristo. Y con esto cerramos este primer episodio de Santuario de Dios, este podcast revelando la verdad de Cristo y que pues podamos entender verdaderamente que la mayor revelación es que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y antes de despedirme, quiero invitarte a algo muy importante, que es que por supuesto te puedas suscribir a nuestro canal si aún no estás suscrito, que puedas seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, que le des like a este video para que esta información siga circulando y llegue a más gente así como llegó a ti. Y por supuesto, si esta historia te ayudó a mirar a María Magdalena desde una nueva perspectiva, te permitió cuestionarte, investigar y acercarte más a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pues también compártelo, porque posiblemente haya alguien cerca de ti que esté buscando estas respuestas, que tiene dudas, que ha escuchado historias, que ha escuchado fantasías y que no sabe dónde investigar o mirar desde la historia, desde la fe y desde Cristo. Entonces, compártelo con esa persona y, por supuesto, únete a nuestra comunidad del grupo de WhatsApp. Estamos haciendo un apostolado católico para compartir la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, momentos de oración y todo aquello que nos ayude a crecer en la fe y en permanecer más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en este primer podcast.
de Santuario de Dios y te veo en el siguiente episodio. Ya les estaré avisando por las redes sociales cuando lanzamos el segundo capítulo, el segundo episodio y de qué vendrá, porque como les dije, no solo estaré abarcando Nueva Era, sino muchísimas cosas más, porque esto da para hablar de Jesucristo muchísimo más amplio. Ok, entonces nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre en tu camino y recuerda que la verdad no es una idea, la verdad tiene nombre y es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí.